Muy bien, el día de hoy vamos a hacer un video con respecto a la primera clase de anatomía humana, especialmente a los alumnos de cuarto año de secundaria del Colegio Mancio Varón. Vamos a empezar diciendo que la anatomía humana, básicamente la palabra anatomía viene etimológicamente de dos palabras, ana, que significa por medio de, y tomía, que viene de tomes, que significa cortes, o sea, literalmente significa por medio de cortes. ¿Ya? Es decir, la anatomía es una ciencia que estudia órganos internos a través de disecciones, básicamente. No podemos hablar de anatomía si no hablamos de la fisiología. Recuerda que la fisiología es una ciencia que estudia las funciones de los órganos. Recordar que la fisiología, el padre de la fisiología se le considera a Erasistrato. Muy bien, en cuanto a la historia de la anatomía humana, vamos a decir que Herófilo de Calcedonia es el padre de la anatomía humana. Fue el primero en practicar disecciones en cadáveres humanos. Hipócrates de Cos, considerado como padre de la medicina. Claudio Galeno, príncipe de los médicos romanos. En la actualidad los médicos se le llaman galenos, debidamente por este señor, Claudio Galeno, fundador además de la anatomía experimental. Por primera vez propuso el término vivisección, que significa abrir seres vivos estando vivos. Básicamente trabajó con monos y cerdos. Además, cometió 200 errores. Andrés Besalio es considerado como padre de la histología. Recuerda que la histología es una ciencia que estudia los tejidos. Él corrigió los 200 errores de Claudio Galeno. Avicena escribió el mejor tratado de la época del feudalismo, llamado Canon de la Medicina. Erasistrato se le considera como padre de la fisiología y hemos dicho que la fisiología es una ciencia que estudia las funciones de los diversos órganos. Marcelo Malpighi se le considera como fundador de la anatomía microscópica. Cuando vamos a hablar con respecto a las ramas de la anatomía humana, mencionamos en primer lugar a la anatomía microscópica, que estudia estructuras que tengan menor tamaño de 100 micras aproximadamente. En la anatomía microscópica encontramos a la citología, que se encarga de estudiar a las células, la unidad anatomo-funcional de todo ser vivo. En cuanto a la histología, es una ciencia que estudia los tejidos, ahí está, y el tejido es un conjunto de células. ¿Ya? Si hablamos ahora de la anatomía macroscópica, en la anatomía macroscópica vamos a encontrar que estudia estructuras que sean de mayor tamaño de 100 micras aproximadamente. La anatomía macroscópica se divide en dos ramitas, la anatomía topográfica, que básicamente estudia al cuerpo dividiéndolos en regiones o partes, ¿no? Por ejemplo, si me dice que aquí lo dividimos en regiones o partes, vamos a hablar de la región de la cabeza, región del cuello, región del tórax, región del abdomen, región pélvica, región del miembro superior, región del miembro inferior, etcétera. Y en cuanto a la anatomía descriptiva o anatomía también llamada sistemática, básicamente la anatomía descriptiva, como dice el nombre, estudia al cuerpo dividiéndole en sistemas, ¿ya? Sistema esquelético, el sistema muscular, el sistema nervioso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la anatomía descriptiva o sistémica estudia el cuerpo dividiendo el cuerpo por sistemas. Pasamos ahora a la anatomía aplicada, ¿no? Entonces, obviamente, anatomía aplicada es aplicar conocimientos médicos en este campo. Entonces, la anatomía aplicada básicamente es el estudio del cuerpo en relación con el diagnóstico, ¿no? Y el tratamiento de las enfermedades. Dentro de la anatomía aplicada encontramos la anatomía endoscópica, que obviamente estudia estructuras internas. Recuerda que la palabra endoscopía viene, es el estudio de las partes internas del cuerpo a través de un aparato llamado endoscopio, ¿no? Como vemos acá, vamos a colocar una cámara en la parte interna para hacer una observación interna. Recuerda que la palabra endoscopía significa observación interna. Por ejemplo, aquí encontramos a la gastroscopía, a la colonoscopía, a la citoscopía. Entonces, para descartar, por ejemplo, una gastritis, se tendría que hacer uso de la anatomía endoscópica, ¿ya? Que recuerda, es el estudio de las partes internas del cuerpo a través del endoscopio. La anatomía radiológica es el estudio del cuerpo a través de métodos de imágenes, por ejemplo, los rayos X, ¿no? Aquí tenemos como ejemplo las radiografías, los rayos X ya mencionado, las tomografías, incluso las ecografías. ¿Ya? Y luego pasamos a la anatomía patológica, que básicamente estudia
es el estudio de los cambios macro y microscópicos provocados básicamente por la enfermedad, ¿no? Literalmente la anatomía patológica estudia las enfermedades que sufren o aquejan los órganos. Por ejemplo, vemos acá un hígado normal, pero aquí vemos un hígado enfermo, por ejemplo, en el caso de un hígado con cirrosis. La anatomía de superficie básicamente estudia las marcas y relieves corporales. Nos vemos acá, miren acá, las marcas, ¿no? Y los relieves corporales. Mientras que la anatomía comparada, vamos a comparar órganos. Entonces, básicamente la anatomía comparada estudia las semejanzas y diferencias en la anatomía de distintos seres vivos, ¿no? De ahí vamos a ver órganos homólogos, órganos análogos y órganos vestigiales. La anatomía del desarrollo básicamente es el estudio del desarrollo desde la formación del huevo fecundado hasta la forma adulta. Entonces, repito, la anatomía del desarrollo es el estudio del desarrollo desde el huevo fecundado hasta la forma adulta. Bien, ahora sí pasamos a la anatomía sistémica. La anatomía sistémica básicamente estudia el cuerpo por sistema, muy parecido a lo que era la anatomía descriptiva. Dentro de los sistemas del cuerpo encontramos los sistemas de relación, donde encontramos ahí el sistema óseo, sistema muscular y sistema sensorial. Pasamos ahora a los sistemas de coordinación, donde encontramos ahí el sistema nervioso, sistema endocrino, básicamente, ¿no? El sistema nervioso tiene que ver con el cerebro y el sistema endocrino tiene que ver con respecto a las hormonas. Los dos son sistemas de coordinación. Luego vienen los sistemas de nutrición, ¿no? Para obviamente incorporar nutrientes a nuestro cuerpo y ahí encontramos el sistema digestivo, sistema cardiovascular, el aparato, en este caso respiratorio, y el aparato nefrourinario, ¿ya? Mientras que los sistemas del cuerpo humano con respecto a la reproducción, obviamente tenemos el aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino. En anatomía embriológica, también llamada ontogénica, básicamente estudia desde la formación del huevo cigoto hasta recién nacido, ¿no? Y por ahí tiene que pasar diferentes etapas, como por ejemplo, huevo cigoto, luego pasa mórula, blástula, gástrula. Y la gástrula básicamente presenta las capas embrionarias, como el ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Y por qué es importante las capas embrionarias? Porque de cada capa embrionaria van a salir diferentes órganos. Por ejemplo, del ectodermo deriva la piel, el sistema nervioso, la neuroglia, ¿no? Las células glía, la córnea y el cristalino. Del mesodermo deriva la microglia, que es el macrófago del sistema nervioso, el macrófago cerebral, la sangre, los huesos, los músculos, las gónadas sexuales derivan del mesodermo. Y del endodermo deriva las estructuras del aparato digestivo. En cuanto a la anatomía de desarrollo, es desde la formación del huevo cigoto hasta su completo desarrollo como individuo, ¿no? Por eso vamos a mencionar diferentes etapas, como por ejemplo, huevo cigoto se considera la primera a la segunda semana, el embrión se considera de la tercera a la octava semana, feto de la novena semana hasta el nacimiento, ¿no? O sea, hasta recién nacido. La anatomía pediátrica estudia al recién nacido hasta los 17 años. Anatomía geriátrica estudia al anciano, ¿verdad? Todas las enfermedades que aquejan al anciano lo estudia geriatría, ¿no? Está la anatomía geriátrica. Y la anatomía teratológica, recuerdan que la palabra terato significa monstruo, por lo tanto la anatomía teratológica estudia las malformaciones congénitas, ¿no? Como por ejemplo la amelia, que significa sin miembros inferiores ni miembros superiores. La anencefalia, cuando la persona nace sin encéfalo, ahí está. Y el cíclope, tenemos cuando los dos ojos se unen y parecen uno solo y lo llaman cíclopes, ¿no? Con la apariencia de un solo ojo. En cuanto a los niveles de organización del cuerpo humano, encontramos el nivel químico, donde encontramos el agua, las sales minerales, luego el nivel celular, ahí está, el nivel celular, donde hace referencia a la célula, a la unidad anátomo-funcional del individuo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, una célula sería la neurona, la unidad anátomo-funcional del sistema nervioso. Muy bien, y el conjunto de células vamos a formar, ¿qué? Tejidos, y estamos llegando ya al nivel tisular. Un tejido relacionado con la neurona sería el tejido nervioso. El conjunto de tejidos que cumplen una misma función formará un órgano y estamos llegando ya a nivel orgánico. Un órgano relacionado con el tejido nervioso sería el cerebro, la médula espinal, el cerebelo, etc. Y el conjunto de órganos que cumplen una misma función, bueno, en este caso vamos a formar un sistema. Ahora, acá hay un detalle muy importante. Cuando el conjunto de órganos tiene la misma clase de tejidos, se va a llamar sistema. Y estamos hablando del nivel sistemático.
Pero si el conjunto de órganos es diferente tipo de tejido, ahí se va a llamar aparato, ¿no? Como por ejemplo, aparato digestivo, aparato respiratorio, aparato nefrinario, etc. ¿Ya? Pero en este caso vamos a decir que es un conjunto de órganos que tienen la misma clase de tejido, por lo tanto sería sistema, ¿no? Nivel sistemático. Un sistema relacionado con el cerebro sería sistema nervioso. Y finalmente, el conjunto de todos los sistemas y aparatos del cuerpo humano formarían ya un individuo, o sea, un organismo completo. Aquí lo mismo, niveles de organización estructural, les había dicho, nivel químico, formado por las proteínas, los aminoácidos, el agua, las sales. Luego el nivel celular, donde ahí hacen referencia a una célula muscular esquelética, una célula muscular lisa, ahí están como las unidades anátomo-funcionales. Y luego el conjunto de células que cumplen la misma función formarán un tejido, ¿no? Nivel tisular, luego viene el nivel orgánico, un órgano, en este caso el músculo, nivel sistemático, el sistema muscular y finalmente el conjunto de todos los sistemas y aparatos, nivel individuo. En cuanto a los niveles, bueno, en cuanto ya a la organización general del cuerpo humano, encontramos dos componentes, las regiones corporales y las cavidades corporales. Vamos a empezar hablando en este tiempo las regiones corporales, ¿ya? En cuanto a las regiones corporales, encontramos a la región axial, que es toda la parte central del cuerpo, y la región apendicular, que son todos los apéndices, ¿no? Los miembros superiores y los miembros inferiores. Pues bien, en la región axial encontramos la región de la cabeza, donde encontramos la región craneal, y ahí se ubica básicamente el cerebro. La región de la cara, también llamado macizo facial, y encontramos la región orbitaria, ¿no? Donde se ubica básicamente los globos oculares. Existe, bueno, una región infraorbitaria y una región supraorbitaria. También encontramos la región cigomática, formada por los huesos cigomáticos o pómulos. Dos, región maceterina, por los maceteros, que son músculos masticadores, que son dos. La región mentoniana, que es básicamente uno, en el mentón, donde está básicamente los apófisis geni. En la región del cuello, también llamada región cervical, encontramos la glándula tiroides, que produce hormonas, la T3, la T4, la tiroides, que considera, bueno, en este caso como un cartílago, ¿verdad? La laringe, donde está la caja de la voz, la laringofaringe, el paquete vasculonervioso, ¿no? Este paquete vasculonervioso está formado por la arteria carótida, la vena yugular interna y el nervio vago, ¿no? Cuando yo les pregunte cómo está formado el paquete, uno de los paquetes en el cuerpo, ¿no? Porque hay varios. El paquete vasculonervioso sería la arteria carótida, la vena yugular interna y nervio vago. En la región del tórax encontramos un tórax anterior y un tórax posterior. Y luego mencionamos a la región abdominopélvica y finalmente a la región perineal o perineo. Existen dos tipos de perineo, el perineo masculino, donde vamos a encontrar ahí el pene, el escroto y el ano. Y el perineo femenino encontramos la vulva, también llamado pudendum, que son todos los órganos genitales externos femeninos, ¿no? Y finalmente el ano. Por lo tanto, perineo masculino, pene, escroto, ano, perineo femenino, vulva, pudendum y el ano, ¿no? En la vulva está, por ejemplo, el monte de Venus, labios mayores, labios menores, el clítoris, el himen, etcétera. En cuanto a la región abdominopélvica, míreme, para eso vamos a utilizar la anatomía de superficie realizando trazos y gráficos, mira, ve. Y hacemos dos líneas medio claviculares derecha y otra línea medio clavicular izquierda. Luego realizamos una línea subcostal y finalmente una línea transciliaca o transtubercular. De acuerdo a este cruce de líneas hemos formado 9 regiones, ahí está el hipocondrio derecho, el epigastrio, el hipocondrio izquierdo, la región lumbar derecha o flanco derecho, mesogastrio, región lumbar izquierdo o flanco izquierdo, región inguinal derecha o fosa ilíaca derecha, hipogastrio y región inguinal izquierda o fosa ilíaca izquierda. Entonces, realizando estos trazos por las dos líneas medio claviculares derecha e izquierda, la línea subcostal o transpilórica y por la línea transiliaca o transtubercular, formamos básicamente 9 regiones.